pensando en este tema que han estado estudiando, comenta el pastor Jacobo, acerca de la seguridad de la salvación, eh, pensé yo en el pasaje del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 8, versículos 28 hasta el 39, hasta terminar prácticamente el capítulo. Romanos 8, versículos 28 al 39. Es el texto que voy a estar cubriendo. Por ahí ya no me dio tiempo de actualizar todas mis notas para el sermón, así que había comenzado a hacer mi estudio. Siempre comienzo con la NBI y comparo otras versiones, pero ya no me dio tiempo de actualizarlo, así que voy a leer la nueva versión internacional, por si está un poquito ahí diferente de sus Biblias, no se asuste. Muy bien, comenzando en el versículo 8, escribe el apóstol Pablo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Ya me comentaba su pastor Jacobo, que han estado repasando esta doctrina de la seguridad de la salvación. Así que, ¿cuántos de ustedes están bien seguros? ¿Cuántos de ustedes están 100% seguros de qué es lo que pasa después de la muerte? ¿Cuántos de ustedes están 100% seguros de qué va a pasar, no en general, sino de qué va a pasar con ustedes cuando mueran? ¿Cuántos de ustedes están bien seguros? ¿Cuántos saben qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con su relación con Dios después de actuar mal, después de haber pecado? Muchas personas que creen en un mundo espiritual, que creen en algún tipo de ser superior, piensan lo siguiente, dicen: bueno, si Dios existe, entonces yo creo que algún día todos vamos a estar en algún tipo de paraíso, porque yo no creo que Dios sea tan malo como para mandar a alguien a sufrir por toda la eternidad.
Dios va a ver mi esfuerzo, mi intento por vivir una buena vida. Y voy a estar con Él un día. Vamos a estar todos los que vivimos de esta manera en algún tipo de paraíso. Y hay otras personas que piensan que es arrogante asegurar que sabemos que va a pasar física y espiritualmente con nosotros después de morir. Decirle a alguien, oye, yo sé que cuando muera, bueno, yo sé dónde voy a estar, yo sé que voy a estar con Dios. Bueno, hay gente que dice que eso es bien arrogante, que eso es una presunción. En primera instancia, eso suena arrogante, dice. Y en un momento vamos a ver si lo es o no lo es. Pero vean, temas como este dividen a personas. Temas como este dividen iglesias enteras. Y por eso muchas personas, muchos evitan tocar este tipo de temas porque son difíciles. Mi consejo, no soy nadie para darlo, pero mi consejo es que no evitemos este tipo de temas, porque estos temas no se tratan solamente de doctrinas que distinguen a una iglesia de otra, sino que son temas que nos ayudan a enfrentar la vida. Porque todos, creo que absolutamente todos hemos pasado o vamos a pasar situaciones que nos hacen preguntarnos, ¿dónde está Dios? Nos hacen preguntarnos si Dios nos ha abandonado. ¿Por qué me pasa esto si yo creo en Dios? Decimos. O vamos a decir, ¿por qué si trato de vivir una buena vida me pasan cosas malas a mí? ¿Estamos o no estamos seguros en las manos de Dios? Y si lo estamos, entonces ¿por qué tenemos que enfrentar situaciones tan difíciles muchas veces? En el pasaje que acabamos de escuchar, Dios nos asegura que nada ni nadie puede apartarnos de su amor que nos ha mostrado en Cristo Jesús. Y ahora escuchen, si nada nos puede apartar del amor de Dios, entonces podemos estar seguros. Y si estamos seguros, entonces podemos enfrentar las situaciones difíciles de nuestra vida de una manera diferente. Entonces podemos incluso luchar contra nuestro propio pecado de una manera distinta. Así que para entender de qué se trata la seguridad, le voy a decir, del amor, del perdón y de la salvación de Dios, quiero hacer 3 preguntas que vamos a responder esta mañana. La primera es, ¿qué es esta seguridad que Dios nos ofrece? La segunda es, ya no qué es, sino qué hace la seguridad que Dios nos ofrece. Y en tercer lugar, ¿cómo opera esta seguridad que Dios nos ofrece? Así que ahí lo tienen. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Y cómo opera esta seguridad que Dios nos ofrece? Estas 3 preguntas van a guiar nuestra reflexión del día de hoy. Así que comencemos con la primera de ellas. ¿Qué es la seguridad que Dios nos ofrece? Si hacemos una lectura rápida del contexto en el que Pablo escribe esto, nos vamos a dar cuenta de algo bien importante. Pablo está tratando de animar a los cristianos que están atravesando por alguna situación difícil. Pablo está tratando de animar a cristianos que piensan o que sienten que Dios los ha abandonado o que Dios tiene algo en contra de ellos. Capítulo 7 de Romanos habla de la lucha del creyente contra el pecado. Pablo aquí menciona algunas dificultades que nos van a apartar del amor de Dios, la tribulación, el hambre. Ahora, ¿por qué alguien sentiría, por qué alguien pensaría que Dios tiene algo en su contra? Que Dios lo ha abandonado.
Pablo va a abordar dos cosas, dos temas que en general nos pueden llevar a ti y a mí a pensar o a sentir de esta manera. La primera de ellas tiene que ver con nuestro desempeño moral. Escuchen las palabras que usa el apóstol Pablo en los versículos 33 al 35. Usa palabras como acusar, condenar, apartar. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién condenará? Dice Pablo. ¿Quién apartará? ¿Quién nos va a apartar del amor de Cristo? Ahora, una acusación no nos quitaría el sueño, a menos de que fuera contra nosotros o contra alguien cercano a nosotros, ¿no? Ahí tenemos al gobierno de Estados Unidos acusando a algunos políticos mexicanos. ¿Te quita el sueño eso? No. Pero si la acusación fuera contra ti, si fuera contra alguien muy cercano a ti, contra un familiar cercano, eso nos quitaría el sueño. Ahora, ¿por qué habría una acusación contra nosotros? Que normalmente estamos aquí en la iglesia. Bueno, habría una acusación porque hicimos algo que no debíamos. Y si hicimos algo indebido, entonces podríamos recibir algún tipo de castigo, algún tipo de condena. Y bien, el apóstol hace estas preguntas. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién condenará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y el mismo apóstol Pablo responde cada pregunta. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Es decir, Pablo está diciendo, no importa si nuestro desempeño moral, si tu desempeño moral se queda corto. No importa si le fallaste a Dios. Pablo está diciendo que ni siquiera, escuchen, ni siquiera nuestro propio pecado puede apartarnos de manera definitiva de Dios. Ni siquiera nuestro propio pecado puede apartarnos de manera definitiva de Dios. Ahora, esto no significa que nuestra conducta no importa. Ahorita vamos a ver. Pero sí significa que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. El amor de Dios es más grande no que el pecado que cometí ayer. El amor de Dios es más grande que todos nuestros pecados juntos. Por eso Pablo dice, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a condenar? Vean lo que Jesús ya hizo. Ok, esta es una de las cosas que nos hace pensar o sentir que Dios nos rechaza, quizá. Pero hay otra cosa que nos hace pensar o sentir lo mismo. Que Dios tiene algo en contra nuestra. Además de nuestro pecado, además de cuando le fallamos a Dios, ¿cuándo nos sentimos así? Que Dios nos ve de lejos. Que Dios se ha olvidado de nosotros. Ahorita lo decía el pastor Jacob. Cuando estamos sufriendo. Cuando nos toca atravesar una situación bien difícil. ¿A poco no decimos, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Cuando perdemos nuestro trabajo, a lo mejor. O tenemos un conflicto grave con alguien. O nos enfermamos de algo grave. O tenemos problemas económicos. Todas estas cosas nos hacen dudar. Nos hacen preguntarnos si Dios es bueno, si Dios está con nosotros, si en realidad le importamos, ¿a poco no?
Pero vean el argumento de Pablo. En el versículo 35 él pregunta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Y en el versículo 36, versículo siguiente, él mismo responde, así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. ¿Cuál es el argumento de Pablo aquí? Pablo dice que a veces sufrimos simplemente porque vivimos en un mundo caído. ¿Por qué tenemos hambre? No necesariamente porque pecamos, porque vivimos en un mundo caído y alguien nos robó, nos asaltó y nos quitó la quincena. A veces, vean el argumento de Pablo, a veces sufrimos simplemente porque Dios está con nosotros. Vean el argumento de Pablo, así está escrito, por tu causa, está orando a Dios, está hablando a Dios, nos llevan a la muerte. O sea, por tu causa, Dios, nos llevan a nosotros a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. ¿No fue eso lo que hicieron con Jesús? En ocasiones sufrimos, no porque Dios nos ha abandonado, en ocasiones sufrimos porque Dios está con nosotros, porque intentamos serle fieles a Él. Ahora, quizá pensemos que este no es un buen argumento de parte de Pablo. Y saben, no lo es si nos olvidamos del versículo 28. A ver, no vean sus Biblias, ya se lo saben Romanos 8:28, ¿qué dice? Todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. A nadie nos gusta sufrir. Daríamos lo que fuera para evitar el sufrimiento. Es bien chistoso, pero fíjense, conozco a cristianos que dicen, yo nunca le pido paciencia a Dios. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer Dios si le pides paciencia? Te va a mandar pruebas para hacerte paciente. Y dicen, no, yo nunca le pido paciencia a Dios. Yo sé lo que Dios va a hacer. Sin embargo, Dios no nos está ofreciendo una vida libre de sufrimiento. Lo que sí nos está ofreciendo, lo que Pablo dice, es que vean lo que Dios va a hacer con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. El dolor y el sufrimiento no son evidencia de que Dios nos ha abandonado. No son evidencia de que Dios no nos ama. Pablo está diciendo que Dios nos ama de tal forma que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahora, ¿qué significa todas las cosas? Todas las cosas, las buenas y las malas. Así es el amor de Dios. Dios va a usar incluso las cosas malas para traernos un bien. Dios las va a transformar para que resulten un bien en nuestra vida. ¿Han escuchado? ¿Se acuerdan de la historia de José el soñador? ¿Qué sucedió con José? Sus hermanos, por envidia, lo vendieron cuando todavía era un adolescente. Y José sufrió tremendamente. Fue un esclavo, fue a parar a la cárcel injustamente, precisamente por honrar a Dios. Y fue a dar hasta la cárcel. Pero bueno, luego ese no fue su fin. Terminó siendo, vamos a decir, el vicepresidente de Egipto. Solamente el faraón, solamente el rey de Egipto era más importante que José. Pero saben, eso no fue todo. Es más, eso no fue lo mejor en la vida de José. Lo mejor no fue su triunfo personal. Muchos podemos pensar, sí, yo quiero ser como José. Pero lo mejor no fue su triunfo personal. Lo mejor fue que al final, por todo lo que él atravesó, logró salvar ¿a quién? A su familia
y a muchas personas más. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en Egipto? Hambruna, escasez. Y al final de su historia, al final del libro de Génesis, escuchen lo que José les dice a sus hermanos. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que, vean, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo nos está enseñando que Dios no solamente nos asegura que nuestro pecado no nos puede separar de manera definitiva de Él, también nos asegura que nada más nos puede separar de su amor. Escuchen cómo termina Pablo el capítulo. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Comenzamos este punto preguntando qué es la seguridad que Dios nos ofrece. Esta es la seguridad que Dios nos ofrece. De esto se trata la seguridad que Dios nos da. Nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos. Nadie puede quitarnos el estatus que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no lo ganamos. Dios nos lo dio por su gracia. Él nos adoptó por gracia. El mismo Jesucristo dijo lo siguiente, capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos 39 y 40, son palabras de Jesucristo. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces podemos decir que la seguridad que Dios nos ofrece es la confianza absoluta de que Dios está con nosotros, con quienes hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en su Hijo Jesucristo, en su obra. La confianza absoluta de que no importa lo que hayamos hecho, podemos acercarnos a Él. Ahora yo sé, algunos van a pensar, no, espérate, pastor, espérate. Porque si enseñamos eso que están diciendo, muchos van a pensar que no importa cómo vivamos. Si la salvación no se pierde, entonces no importa si somos obedientes o no a la voluntad de Dios. Bueno, por eso necesitamos hablar de la segunda pregunta. No solamente qué es la seguridad que Dios nos ofrece, sino qué hace la seguridad que Dios nos ofrece. Muchos piensan que lo que acabo de decir, bueno, si ya soy salvo, si la salvación no se pierde, puedo vivir como yo quiera. Muchos piensan que esa es la consecuencia lógica de enseñar que la salvación no se pierde. Otros más piensan que otra de las consecuencias lógicas de hablar de la seguridad de la salvación es la arrogancia. Entonces, lo que muchos piensan acerca de esta doctrina es que esta doctrina hace lo siguiente: crea personas desobedientes o indiferentes o arrogantes. La seguridad ya está, la salvación ya está asegurada. Esto va a crear personas desobedientes o indiferentes o arrogantes, y la verdad no podría estar más lejos, porque, escuchen, esta doctrina de la seguridad, del amor, del perdón, de la salvación de Dios, es parte de algo más grande. Es parte de algo más grande. Romanos 8:28, lo vimos. Es uno de los versículos más famosos
más conocidos entre los cristianos. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Muchos se saben de memoria esa parte. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y de manera general entendemos lo que eso significa, que Dios transforma las cosas malas para traer un bien para nosotros. Ya lo vimos con el ejemplo de la vida de José, ¿no? Sin embargo, muchos pasan por alto el resto del versículo 28 y los dos versículos que le siguen. El resto del versículo 28 dice, ok, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, todas las cosas, incluso las cosas malas, obran para el bien de los que fueron llamados por Dios. Luego los versículos 29 y 30 nos dicen algo más acerca de los que son llamados por Dios. Escuchen primero el versículo 30. ¿Ok? Los que han sido llamados de acuerdo con el propósito de Dios. Y versículo 30 dice, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Los teólogos le llaman a esto la cadena dorada de la salvación. Y todo esto que pasa, todo esto es lo que pasa cuando Dios salva a alguien. Dios lo predestina y luego en algún momento la vida llama a esa persona, lo predestinó antes de la creación del mundo, en algún momento de nuestra vida nos llama, luego nos justifica y nos va a glorificar. La glorificación es el estado final del creyente. Y Pablo está diciendo que si Dios predestina, llama y justifica a alguien, esa persona va a estar con Dios un día. Y si prestamos atención, ¿quién hace toda la obra? Es Dios. Es Él quien predestina, es Él quien llama, es Él quien justifica y es Él quien glorifica. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y unos versículos antes, Pablo nos pone a todos en el mismo barco. Habla primero de los gentiles. Dice que los gentiles estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero luego Pablo dice, nosotros los judíos estábamos como ellos, también muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿qué puede hacer un muerto al escuchar la mejor noticia? Nada, no puede responder. La única razón por la que algunos respondemos al llamado de Dios es porque Él nos da vida. Vean, esto acaba con el orgullo. Podemos estar bien seguros de que un día vamos a estar con Dios, pero no es por algo que nosotros hayamos hecho. No es por lo que nosotros hicimos. Lo único que tú y yo aportamos en nuestra salvación fue nuestro pecado. ¿Qué orgullo hay en ello? ¿A quién va? O sea, ¿a quién le vas diciendo? Soy salvo por mi pecado. A nadie. No hay orgullo en ello. Esto nos hace humildes, no arrogantes. Pero al mismo tiempo, esto es lo que nos da la seguridad. Escuchen ahora el versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ya vimos que la seguridad de la salvación nos hace humildes, no arrogantes. ¿Por qué? Porque lo único que aportamos en nuestra salvación es nuestro pecado. Y a nadie queremos decirle que se nos salvó por nuestro pecado. No hay orgullo, no hay arrogancia, hay humildad. Pero ahora Pablo está diciendo que nuestra predestinación tiene un
doble propósito. Pablo nos dice en el versículo 29 que Dios no solo nos predestina para estar con Él un día, sino que nos predestina también ¿para qué? Dice, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. O sea, Dios nos predestinó no solo para estar con Él, sino para parecernos más a Jesús. Y eso quiere decir que quien entiende la seguridad de la salvación, entiende también lo siguiente, que no puede vivir como mejor le parece, que no puede vivir haciendo lo que quiere, porque Dios lo llamó y lo predestinó, no solamente para estar con Él un día, sino para parecerse más a Jesús. Ahora, ¿puede alguien ser desobediente y parecerse a Jesús? No. Sí, Dios nos eligió. Si Dios nos eligió para estar con Él un día, entonces nuestro deseo no será hacer nuestra voluntad, sino parecernos a Jesucristo. A muchos cristianos les gusta debatir sobre estos temas. Y la pregunta que yo tengo para los que les gusta debatir es si este es tu deseo. Parecerte a Jesús. No ganar un debate, sino parecerte a Jesús. ¿Es ese tu deseo? Porque si no lo es, entonces debemos cuestionar nuestra fe. Cuando alguien entiende lo que Jesús hizo por él o por ella, Jesús se vuelve nuestro héroe. Queremos seguirlo hasta el fin del mundo y de hecho ese es el secreto para entender la última pregunta. ¿Cómo opera la seguridad que Dios nos ofrece? ¿Cómo opera esta seguridad del amor, del perdón, de la salvación de Dios? A la luz de lo que hemos dicho, la seguridad que Dios nos ofrece produce en nosotros una tremenda confianza. ¿Confianza en qué? En que podemos acercarnos a Él en todo momento. No importa lo que hayamos hecho, podemos acercarnos a Él. Confianza en que Él está con nosotros, aún en medio del peor dolor y sufrimiento. El dolor y el sufrimiento no son un castigo de Dios necesariamente. A lo mejor si ando mal, me quiere corregir. ¿No? Pero no son necesariamente un castigo de parte de Dios. Ahora, si esto es lo que nos ofrece una tremenda confianza en que Él está con nosotros, en que podemos acercarnos a Él en todo momento, hayamos hecho lo que hayamos hecho, pensemos en lo siguiente, ¿cómo se ve una persona que tiene una tremenda confianza en lo que sea? Una persona que tiene bastante confianza en algo. Es una persona que parece que no tiene miedo a nada. Sabe hacer algún negocio y le entra sin problema porque ya lo ha hecho. No tiene miedo, es una persona segura, una persona que proyecta esa seguridad. ¿No? Más, a veces hasta esta persona pareciera arrogante. Ahora, cuando alguien actúa así, solamente hay dos posibles razones por las que alguien actúa así. Y esas dos razones son, número uno, que esa persona en realidad sabe de lo que está hablando, en realidad sabe lo que está haciendo. O la otra razón es que piensa que sabe de qué está hablando, que piensa que sabe lo que está haciendo, pero en realidad no tiene la más mínima idea. Es como los Tigres en su último juego con las Chivas, que pensaron que porque tenían ventaja de unos goles, que porque Chivas no tenía los seleccionados, ya pasamos, ya estamos en la siguiente ronda. ¿Pero qué pasó?
fueron eliminados. Y así habrá muchas personas eliminadas cuando Dios juzgue el mundo. ¿Por qué? Porque muchos van a pensar, pues yo fui buena persona, no le hice daño a nadie, comparado con otros, me porté bien. Muchas personas piensan de esa manera. Pero saben, nada de eso importa, porque lo que importa es el estándar de Dios. Si nos comparamos con el estándar de Dios, todos fallamos. Y basta con hacer un examen bien sencillo de los 10 mandamientos. ¿Cuántos de los 10 mandamientos cumplimos a la perfección? Y la respuesta es ninguno. Otras personas van a pensar, van a decir, pues yo sí creí en Dios, yo creí en Jesús. Pero escuchen lo que el mismo Jesús dice. Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ven, la primera forma de pensar opera en base a nuestro desempeño moral. Pues me porté más o menos bien, fui buena persona, no le hice daño a nadie, comparado con otros, me porté bien. Pero nuevamente, si nadie pasa el examen de los 10 mandamientos, eso significa que estamos perdidos. Y nuestra supuesta seguridad es un espejismo. ¿Cómo funcionan los espejismos? En el desierto, ¿no? Tú de lejos ves algo, te acercas y ya no está. La segunda forma de pensar opera en base a una fe muerta. ¿Qué es una fe muerta? Vamos a leer Santiago. ¿Qué dice Santiago? Una fe sin obras. No hay cambio en nuestra vida, no nos molestan nuestros pecados, no es por gracia y seguimos viviendo como si nada. Bueno, esta seguridad también es un espejismo. Recordemos, ¿se acuerdan cuál es el contexto en el que Pablo está escribiendo esto? Pablo está escribiendo a los creyentes para animarlos porque están luchando con la seguridad de su salvación o de la presencia de Dios o del amor de Dios o del perdón de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo opera la seguridad que Dios nos ofrece? Vean, esta seguridad nace cuando creemos que somos peor de lo que pensamos. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Ese es el Evangelio. Creer en el verdadero Jesús es creer que Él vino a morir por mi pecado. No para darme simplemente una mejor vida, no para hacerme feliz. Él vino a morir por mi pecado. Él recibió la condenación que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Pablo dice que Jesús murió y resucitó, y eso quiere decir que el Padre aceptó su sacrificio en nuestro lugar. Pablo dice en el pasaje que Jesús resucitó y está sentado a la derecha de Dios, está intercediendo por nosotros. Por eso termina el capítulo como termina, diciendo que nada, absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si entiendes lo que tu salvación costó, si entiendes por qué tu salvación está segura, no vas a vivir haciendo lo que mejor te parece. No vamos a vivir de esta manera, estaremos más agradecidos con Dios. Estoy seguro en sus manos. Y al estar más agradecido con Dios, voy a buscar más formas de mostrarlo. Me voy a arrepentir más.
Me voy a dar cuenta de cuánto más le falla a Dios. Y me voy a arrepentir de esto porque Jesús dio su vida por mí. Esta es la seguridad de la salvación y del amor y del perdón de Dios. Amén.